Revelación, capítulo 19, versículo 10. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, que yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Amén. Vale, otra vez. Y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Oremos. Padre nuestro, bendice este mensaje, Señor, por favor. Ayúdame, Señor, a dar este mensaje, a darlo de la manera correcta. Y esta es tu palabra, Señor. Permite que tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, quiero hablar sobre el espíritu de profecía. Espíritu de profecía. Que está en la última parte del versículo, dice: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Vamos a mirar primero el contexto. En el contexto el apóstol Juan tiene una visión en la que una compañía del cielo adora a Dios. Capítulo 19, versículo 1. Después de estas cosas había una gran voz de gran compañía en el cielo que decía: aleluya, salvación y gloria y honra y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra. Entonces primero Él ve una gran compañía que adora a Dios. Adoran a Dios en primer lugar porque ha juzgado a la gran ramera. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, porque Él ha juzgado a la grande ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, su humo subió para siempre jamás. La adoración continúa puesto que llegan las bodas del Cordero. Versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero, y su mujer se ha preparado, y le ha sido que se vista de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces sigue adorando porque son las bodas del Cordero. En el versículo 9 alguien le dice: escribe, dice el versículo 9, y él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y díceme: estas palabras de Dios son verdaderas. Ese personaje que le dice que escriba debe ser el mismo ángel del capítulo 17, versículo 1. Miren el capítulo 17, versículo 1. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 redomas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces ese que le dice a Juan que escriba debe ser el mismo ángel, porque viene en ese discurso. Él le dice que escriba esas palabras, y cuando él le dice eso, dice el versículo 10 del capítulo 19: yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira que no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces Juan, en medio de ese momento tan maravilloso, tan imponente, tan grande, de esa visión que tiene, se tira a los pies del ángel a adorar al ángel. Se le apostra en los pies del ángel, a darle una adoración al ángel. Y él se postra a los pies del ángel, y el ángel le dice: no lo hagas, no me adores, yo soy consiervo. Consiervo es, somos siervos, usted es siervo y yo soy siervo también, del mismo nivel, digámoslo así. Es como si Dios
bajara del cielo a la tierra a Juan, a través, pues el ángel, bajara de donde estaba a la tierra. Más o menos, ¿se acuerdan ustedes cuando Pedro, en la transfiguración, le dice: Señor, hagamos una cabaña para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Entonces una voz del cielo dice: este es mi hijo amado, en él tomo contentamiento. A él oír. No se preocupen por Moisés ni por Elías, no se tienen que preocupar por ellos, escuchen a mi hijo. Y aquí el ángel lo que le está diciendo, ¿qué es? El ángel está diciendo: no me adore a mí, no me adore a mí. ¿Para qué me adoren a mí? Yo soy un consiervo suyo y de sus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Ahora, hermanos, en ese momento tan especial, el ángel le dice: no me adore a mí, yo soy un consiervo suyo. Adore a Dios. Y yo soy consiervo suyo y de sus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Amén. Y dice ahí: porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Un ángel es un espíritu. Bueno, amén. Era un espíritu. Entonces, como si el ángel le dijera: mire, los que dan testimonio de Jesús, usted y sus hermanos que dan testimonio de Jesús, están en el mismo nivel de los ángeles que estamos dando la profecía. ¿Sí me van a entender? Ustedes que dan testimonio de Jesús, somos consiervos, estamos en el mismo nivel, el ángel que da la profecía y el que está sufriendo, dando el testimonio de Cristo. Lo que quiero mirar, hermano, esta mañana son las implicaciones de dar testimonio de Jesús, para saber si somos buenos en eso o no. Ya en el capítulo 1 del mismo libro de Apocalipsis o Revelación aparece. Versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio por manifestación a sus siervos, cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Entonces Juan da testimonio. En el capítulo 1, versículo 9 dice: yo, Juan, vuestro hermano, participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por qué más, por el testimonio de Jesucristo. Capítulo 6, versículo 9. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. En el capítulo 11, versículo 7, dice: y cuando ellos hubieran acabado su ¿qué? Testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el capítulo 12, versículo 10 dice: y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. En el capítulo 12, versículo 17 dice: y el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y en el capítulo 20, el versículo 4 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados. ¿Por qué? Por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios,
y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, la palabra testimonio o el dar testimonio está muchas veces ahí en el libro de Apocalipsis, de Revelación. Y tiene que ver siempre o está relacionada con la tribulación o con la muerte. En todos los versículos que leímos, está relacionado el testimonio o con la tribulación o la muerte, o algo así. Dar testimonio se relaciona con morir. Dar testimonio se relaciona con persecución. Con persecución. ¿Habrá de pronto alguna otra palabra que dice que Dios da testimonio? Pero cuando tiene que ver con el creyente de la época de la tribulación, ese testimonio lo lleva a la muerte. Nosotros no estamos en la época de la tribulación, pero lo que dice ahí nos va a servir, porque muestra el carácter de esos cristianos de la tribulación. Entonces, ¿qué hice yo, hermanos? Yo cogí esos versículos que le leí y miré qué implica o cuáles son las implicaciones de dar testimonio y asumir eso para nosotros. Empecemos en orden. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. De Revelación. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que llamaba Patmos, por la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué estaba en esa isla? Porque da testimonio de Jesucristo. Juan se fue o lo mandaron para esa isla mejor, porque esa isla era una cárcel. Entonces, dar testimonio implica tribulación, ser paciente en la tribulación. Esa isla era una cárcel y él estaba dando testimonio de Jesús, y como estaba dando testimonio de Jesús, terminó allá exiliado en esa isla, como por allá lejos, castigado. ¿Sí o no? Usted sabe que anteriormente las islas eran cárceles. Aquí había una isla que era la Gorgona. Eso era una cárcel. Las islas, ¿dónde mandaban a la gente a la cárcel? Los tiraban por allá en el mar. Que si se escapaban, se hundieran y quedaran ahí. ¿Cuál otra? ¿Cuál? Alcatraz. Pero esas eran ¿dónde? Bueno, sí. Bueno, es como que si usted escapa, se muere, pues, o sea, cae al mar y ya hay cómo sale. Entonces Juan termina en la isla de Patmos. Esa isla, pues ahí está, creo que se llama Patmos todavía. Es un lugar que yo quisiera visitar, ¿cierto? Un lugar que yo quisiera visitar. A mí me gusta visitar las cárceles, las pues históricas, ¿cierto? Yo fui a la cárcel donde estuvo Antonio Nariño, que es el Palacio de la Inquisición en Cartagena. Y yo pensaba, aquí está Antonio Nariño, bueno, todo esto. Allá también está la cárcel de lo que llamaban las bóvedas de Boca Chica, que nadie visita eso, pero yo me fui para esa cárcel. Entonces allá estaba Mariano Espina Rodríguez, preso. Entonces me decía, vea, por aquí en este túnel, aquí era la tortura de la gota, aquí era la tortura de no hay qué, bueno. Visité el Panóptico en Bogotá, que es el Museo Nacional, donde estuvo preso Rafael Uribe Uribe. Entonces eso es por celda, ahora es un museo, pero son celdas. Entonces espero que un día Dios, si Dios da la oportunidad de la vida, pueda ir a Patmos, donde estuvo Pablo, como en una cárcel. Las cárceles donde han estado los hermanos de por acá, no me gustaría ir a esas cárceles. Hay algunos hermanos que conozco que han estado metidos en la cárcel, ¿verdad? A esa todavía no tengo como el deseo de visitarla. Hermano, por dar el testimonio a Cristo, terminó en la cárcel. O sea que cuando uno da testimonio es contradictorio a muchas cosas. Amén. Es contradictorio a muchas cosas. Incluso vea, hasta la ley, en este caso, hasta la ley del imperio en este caso. Hermanos, puede que nosotros no vayamos a la cárcel por dar testimonio en este momento, pero, hermano,
tenemos otros problemas. Hay veces nuestra familia no quiere que sigamos el Evangelio. Perdemos amigos por seguir la palabra de Dios. Compañeros de trabajo se burlan de nosotros porque somos cristianos. Y no faltará que nos menosprecie o hasta nos insulte. Pero de cualquier forma, seguir el Evangelio implica una contradicción en esta sociedad. No hay nada que uno diga, seguir el Evangelio no va a haber problema. No, eso es contradictorio. Y eso lo va a implicar. Amén. Número 2. Capítulo 6, versículo 9. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Aquí es la de unas personas que fueron muertas porque daban testimonio, pero también porque eran los seguidores de la palabra de Dios. Dar testimonio implica ser paciente en la tribulación, pero dar testimonio implica ser un seguidor de la palabra de Dios. Es decir, una persona no puede decir que está dando testimonio de Jesús si no es un seguidor de la palabra de Dios. Seguir la palabra de Dios implica un cambio de pensamiento, una manera diferente de ver la vida, una manera diferente de asumir los problemas de la vida, las relaciones con otras personas, las decisiones que uno quiera tomar en la vida. El que siga la palabra de Dios ve la vida diferente. Amén. Ve la vida de otra manera. No la puede ver igual. La ve distinto. Por ejemplo, una persona se quiere casar con otro. Una muchacha se quiere casar con otro. Y si no sigue la palabra de Dios, ¿qué va a decir? Bueno, lo importante es que yo lo amo. ¿Sí o no? Si sigue la palabra de Dios, ¿qué va a decir? ¿Eso será un yugo desigual? ¿O será un buen yugo? ¿Sí o no? El que sigue la palabra de Dios frente a un empleo, o el que no sigue la palabra de Dios frente a un empleo, ¿qué va a pensar? ¿Cuánto me pagan? El que sigue la palabra de Dios, ¿qué va a decir? Bueno, ¿puedo seguir yendo a la iglesia? ¿No puedo congregarme? Ese empleo me va a quitar la comunión con Dios. Mira la diferencia entre el que sigue la palabra de Dios y el que no la sigue. Amén. El que es seguidor de la palabra de Dios piensa en qué iglesia se va a congregar. ¿Sí o no? Piensa. Porque el que es seguidor de la palabra de Dios va a decir, bueno, ahí en esa iglesia crezco en la palabra o no crezco en la palabra. El que no sigue la palabra de Dios dice, ay, tiene un buen salón, está bien lindo, tiene una buena orquesta, tiene 500 personas, esa es mi iglesia. Ahí no hay nada de la palabra de Dios. El que sigue la palabra de Dios piensa, ahí están hablando la palabra o no la están hablando. ¿Están dando la palabra de Dios o no la están dando? Amén. Algunas veces Diana me cuenta alguna cosa de alguien, qué cosa más enredada, pero bueno. Algunas veces Diana me cuenta alguna cosa de alguna persona. Y entonces yo le digo, pues tiene que hacer esto y esto y esto. Y Diana me dice, ¿y qué dice la palabra? Ya, me sentó. Porque yo ahí en mi ignorancia digo, no, que haga esto y esto y esto y ya, de malo. ¿Y qué dice la Biblia? Fabio, ¿qué dice la Biblia? Usted es un seguidor de la palabra, o le va a meter pura sabiduría humana a todo. Amén. Amén. El que sigue la palabra de Dios piensa en qué está en la palabra de Dios. Es una persona que da testimonio. ¿Quién da testimonio? El que sabe que tiene que ser paciente en las tribulaciones. ¿Quién da testimonio? El seguidor de la palabra de Dios. Número 3, capítulo 11. Versículo 3. Y yo daré poder a mis 2 testigos y ellos profetizarán por espacio de 1260 días, vestidos de sacos. Estas son las 2 olivas y los 2 candelabros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiera empezar, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, así es necesario que él sea muerto. Entonces, estos tienen potestad de cerrar el cielo, que nos llevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, todas las veces que quisieren. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos
los vencerá y los matará. Hermano, estos son los dos testigos que habla el libro de Apocalipsis. A pesar de todo el problema que tenían, de que la gente los quería atacar, de que los querían destruir, ellos fueron valientes y dieron testimonio. Dar testimonio de Cristo implica ser valientes, y al final los mataron. Implica ser valientes. Nosotros no somos los dos testigos, ni los dos testigos están acá, pero nosotros sí debemos de ser valientes, hermano. El creyente en Cristo es una persona valiente, que dé testimonio de su fe, que no esconda su fe, que hable de aquello que Dios le entregó, sin temor del que dirán los otros. A pesar de las pruebas y las dificultades por las que uno pase, no puede negar a su Salvador. Debemos de seguir usando el lenguaje que nos caracteriza, aunque la gente no hable así. Uno habla de acuerdo a lo que Dios le ha dado para hablar. Hermano Marco le robaron esta semana y las cosas aparecieron al otro día, en la parte de atrás. Entonces él fue a la policía y la policía le dijo: a ver, eso tiene que ser eso tiene que ir diciendo. ¿Usted qué dice? Y Marco dijo: pues mire, yo soy un hombre de fe. Yo lo que sé es que Dios no dejó que llevaran eso. Así le dijo a la policía. Yo lo que sé es que Dios no permitió que lo llevaran. Dios no permitió y el ladrón no fue capaz con eso, lo que sea, y ahí lo dejó tirado. Amén. Ya, dejémoslo así. Amén. El policía le dijo: no, hagamos esto. No, déjalo. Yo creo que fue Dios. Ya, ellos quedaron, listo, bueno. Si usted cree que fue Dios, bueno, dejémoslo así. Hermanos, esa es una manera de dar fe. Yo tenía un amigo que vendía chapas, cerraduras, y un día tocó la puerta de una señora, un muchacho que yo llevé a Cristo, y la señora salió por el banco y le dijo: señora, la chapa de la seguridad, le dijo la señora: el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿cierto? Señora, Dios le bendiga. Va a ver si le vendo un inconverso más bien. El sacerdote Juan Esteban Roldán, que se convirtió en 1918, cuando estaba muriéndose, le decían los curas: Roldán, ¿usted es católico? Y él decía: sí. ¿Usted es apostólico? Le decía: sí. ¿Usted es romano? No, yo no soy romano, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo. Diga que es romano, lo vamos a confesar. No me confiese, que ya Cristo pagó mis pecados. Ahí tenía que seguir muriéndose. El que, hermano, el que da testimonio tiene que ser valiente. Un hombre le coqueteaba a una hermana cristiana y le coqueteaba, y sabe que le preguntaba a la hermana: oiga, yo necesito saber una cosa, dígame, ¿usted es algo? Es que usted, si usted muriera hoy, ¿para dónde se va? Hay que hablar las cosas. Amén. No podemos ser temerosos de la palabra que Dios nos ha dado, hermano. Dar testimonio implica ser valiente, implica no negar la fe, así la sociedad esté llena de tentaciones. Número 4, capítulo 12, versículo 10. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Dar testimonio implica que sabemos que hay Satanás, está vivo y nos quiere atacar. Satanás está vivo, no lo podemos ignorar. Yo no entiendo muy bien aquí cómo es el asunto de la acusación, pero lo que sí sé, hermano, que la Biblia nos muestra es que Satanás está vivo. Dios permite que Satanás nos meta en ciertas tribulaciones, así como con Job. La Biblia dice que Satanás está buscando dañar la obra de Dios. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 5 la Biblia dice que Satanás tienta. En 2 Corintios capítulo 2 versículo 11 la Biblia dice que Satanás gana ventaja sobre los creyentes. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 7 la Biblia enseña que Satanás le daba pescozones al apóstol Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 18
Pablo dice que Satanás lo estorbaba. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 la Biblia enseña que Satanás anda al derredor como un león a ver a quién se come. Satanás está vivo, hermano. Está viendo a ver cómo destruye. El cristiano que da testimonio debe recordar que Satanás es real y que está llegando a destruirlo, a destruir su familia, a acabar con todo, con sus hijos, con su vida, con todo, y a dejarlo tirado. O sea, el que no da testimonio, parece que Satanás no está muy interesado en eso. ¿Sí o no? El que no da testimonio, pues Satanás, ¿qué le va a importar si no da testimonio? Pero el que está dando testimonio, él está ahí, a ver cómo lo acaba. Bueno, pero la Biblia dice que si seguimos dando testimonio, venceremos, porque dice, ellos le han vencido por causa de la sangre y por la palabra de su testimonio. O sea que no podemos dejar de dar testimonio, así Satanás nos ataque. Número 5, capítulo 12, ahí mismo, versículo 17. Y el dragón fue airado contra la mujer y fue a hacer guerra contra ella, los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dar testimonio implica ser obediente a Dios, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos no es un mandamiento en específico, los 10 mandamientos o los 613. Es obedecer a Dios, es andar en Dios. Usted no puede ser un cristiano de testimonio si no está obedeciendo a Dios. Hay gente que quiere hacer las cosas bien para Dios, que uno podría decir que aman a Dios, pero no quieren obedecer. Hay gente que dice, yo quiero a Dios, yo amo a Dios, pero no quieren obedecer a Dios. Vea hermano, que yo recuerdo un señor, recuerdo tanto ese señor. Un día fuimos a un culto de fin de año nuevo. Y yo estaba hablando con él porque a mí me gustaba hablar con el hombre. Y él iba muchas veces al culto. Yo no puedo decir que iba a todos los cultos, pero iba mucho. Y a mí me gustaba porque me hacía reír. Y él me dijo, ahorita después del culto me voy para Girardota a beber. Llego mañana a la casa. Pero hermano, ¿pero cómo así? Yo me asombré, ¿cierto? Me asombré. ¿Cómo así que usted hace eso? No, yo vengo al culto porque me gusta adorar a Dios, pero oiga, a mí la parranda, a eso me encanta. Hermanos, también seguramente. Hermanos, ¿ustedes no han visto gente que quiere adorar a Dios, alabar a Dios, pero no son capaces de salir de ahí? ¿Sí? No son capaces. Les da muy duro. Y uno después ve al hermano, es que borracho, el hermano. Pero ¿por qué pasa? Quiere adorar a Dios, sí, de verdad lo quiere hacer, pero no da testimonio. Ahí hay un problema. Porque el que da testimonio obedece a Dios. Obedece a Dios. Y finalmente, hermanos, capítulo 20, versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Finalmente, hermano, el que da testimonio reinará con Cristo. Estas personas se mantuvieron firmes, no adoraron la bestia, o no adorarán la bestia, no adorarán la imagen de la bestia. Se mantendrán firmes ante tanta presión, en la paciencia de los santos de que habla el apóstol Juan. Hermanos, dar testimonio también implica mantenerse firme, fortalecerse, no claudicar, no mirar atrás, luchar, sostenerse. ¿Cuál es la palabra? Perseverancia. Es una palabra difícil, ¿cierto? Perseverancia, permanecer, y no creer que todo le va a llegar a uno por un milagro, sino que Dios es el que lo va llevando a uno en el camino. Allá en San Diego, acá en Medellín, ponían unos letreros muy bonitos. Yo me acuerdo, a mí me gustaba ver esos letreros. Y me acuerdo de dos, voy a contar de uno. Hay uno que decía, el único lugar donde éxito está antes que sacrificio es en el diccionario. Era un buen, ¿cierto? El único lugar
en que éxito está antes que sacrificio es en el diccionario. La verdad. Hermanos, el que nos lleva en este camino para alcanzar, hermano, el reinado con Cristo es el mismo Dios. La Biblia dice en Isaías 43, en Isaías 43, todo dice: cuando pasares por las aguas, yo seré contigo. Los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, soy el guardador tuyo. Amén. Pero ¿qué nos toca? Pasar por el agua, por el fuego, por los ríos. Nos toca. ¿Uno qué quiere? Uno no quiere pasar por nada de eso. Es que uno no quiere ni pensar. ¿Usted no ha visto que uno no quiere ni pensar? Vamos a hacer el instituto. Fui la primera vez, pero la segunda no volví. Uno no quiere ni pensar. ¿O no es así? Así es. Ayer estaba pensando en las canciones, hermano. Estaba pasándolas. Yo decía, ¿cuál es la otra canción? ¿Cuál es la otra canción? Se me olvidó. Mañana le pregunto. Y como estaba en esta no, tengo que acordarme. Voy a pensar cuál es la otra. Yo no me acuerdo de la mañana, porque uno no quiere ni pensar. Y me quedé ahí pensando. Y me acordé. Pero uno no quiere luchar. El cuerpo no le gusta hacer eso. Pero hermano, hay que vencer a la bestia. ¿Cómo hicieron esta gente? Fueron capaces de vencer a la bestia, de no adorar la imagen, de no adorar la bestia, y consiguieron reinar con Cristo. Entonces dice el apóstol Juan en el capítulo 19, en el primer versículo que leímos, dice que él se echó a los pies para adorar al ángel. Que él se echó a los pies para adorar al ángel. Y el ángel le dijo: no me adore. Yo soy consiervo suyo. Igual a usted y a los hermanos que están dando testimonio. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, más o menos lo que le dice: ¿sabe qué? Si usted está dando testimonio de Jesús, está en el mismo nivel que usted. Estamos en el mismo punto. De testimonio de Jesús. Si nosotros no estamos dando testimonio de Jesús, entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos arrepentirnos. Amén. Decirle a Dios que necesitamos de Él. Y si no ha recibido a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador. Padre nuestro, te damos gracias.